yo comienzo mi formación académica en el CCH, ¿no? Específicamente en Vallejo. Y, y para mí en ese momento a mí ya me encantaba el cine. O sea, no solamente como una mera cinefilia, sino ya en el momento de la realización. Entonces yo ya había tenido algunas experiencias haciendo algunos cortometrajes, pero nada profesional, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo entro a CCH, yo veo como la gran posibilidad que tengo de generar algunos proyectos. O sea, no solamente formar parte yo de proyectos ya establecidos por la institución, sino también nos dan la posibilidad de generar proyectos, ¿no? Sí. Con el apoyo de profesores, de los mismos alumnos, de las autoridades, ¿no? Académicas. Y yo, más o menos como a la mitad de mi estancia en el CCH, pues empiezo a ver cuáles son las vías en las que yo puedo accionar, ¿no? Puedo generar algún proyecto. Lo que yo me doy cuenta es que hay en las áreas de la difusión cultural, pues hay plataformas pues para la danza, para la fotografía, para el teatro, pero no hay ninguna plataforma para el cine, ¿no? O sea, simplemente Mm, los pocos alumnos que llegaban a hacer algún proyecto de cine, algún cortometraje, por ejemplo, pues solamente se quedaba en las aulas, ¿no? O sea, no había, ni siquiera tenían una forma como de exhibirlo, ¿no? O sea, más allá de a lo mejor el grupo de amigos, ¿no? Y el salón de clases. Y entonces ahí es donde empiezo a ver esa área de oportunidad, o sea, donde empiezo a ver mm, que hay una gran posibilidad de generar una plataforma, no solamente de exhibición, sino que también se enfoque a la formación de los alumnos, ¿no? O sea, porque al final, pues el bachillerato es un puente para ya entrar a lo profesional, ¿no? Entonces, la primera edición, que fue en abril del 2016, pues nos tomó casi año y medio en desarrollarla, ¿no? O sea, estuvimos desde enero del 2015 hasta abril del 2016, pues generando toda mm, no solamente la gestión, porque digo, al momento de que tú empiezas a generar un proyecto, no inicias con la gestión, inicias con toda la parte teórica del proyecto, o sea, sustentar el proyecto. Entonces eso fue sí. lo que más nos costó trabajo, o sea, sustentar el proyecto, ¿no? Revisamos los planes de estudios del CCH, revisamos cómo se había conformado el CCH desde sus inicios, cuáles son los valores pedagógicos y filosóficos del Mm, CCH, ¿no? Y entonces fue a raíz de eso de donde nosotros agarramos el festival, ¿no? Con estos valores. Y ujú, lo padre del cine, pues es que es un arte multidisciplinario, ¿no? O sea, donde pueden entrar pues todas las áreas. Y fue ahí donde empezamos a introducir. Primero generamos unos proyectos que iban enfocados a video educativo, ¿no? Que fueron ujú, como para calar un poquito hacia dónde iba el festival. Obviamente el festival no llegó a esta parte del video educativo porque no es muy diferente una cosa de la otra, pero sí nos sirvió como una especie de referencia, ¿no? Entonces, previo a la primera edición en 2016, nosotros ya habíamos comenzado con una serie de talleres, ¿no? Que ayudaban a los chicos a poder generar sus proyectos de cine previa a que nosotros lanzáramos la convocatoria de realización. ya. Entonces, nosotros lanzamos la convocatoria, nada más estaba abierta para alumnos de CCH, Mm, pero algo bien curioso pasó desde la primera edición. Empezaron a llegar alumnos de superior pidiéndonos proyectar sus materiales, sus cortometrajes. No los proyectamos como competencia, pero sí como una especie de invitados, ¿no? Y es hasta la segunda edición que nosotros ya abrimos el festival a 3 selecciones, ¿no? Que es selección CCHera para todos los alumnos de preparatorias y de CCH, selección universitaria solamente para alumnos UNAM y selección oficial, que era selección oficial nacional, todavía no estábamos en la no. internacional. Pero en esa segunda edición, que fue en 2017, nos empiezan a llegar materiales de otros países. Ok.
Entonces estuvo padre porque nosotros proyectábamos, pero más como invitados. Ajá. Entonces hasta la tercera edición que llegamos a una edición internacional. Y bueno, me gustaría retomar algo que dijiste al principio, que vieron la necesidad de formar a la gente que iba a participar. Ujú. ¿Cómo es que se dan cuenta de eso? Fíjate que yo ya tenía cierto bagaje cuando yo estuve en CCH. Yo pasé por bueno, mi vida académica siempre ha sido muy complicada en términos de distancias, ¿no? O sea, yo tengo que recorrer 1 hora y media, 2 horas de distancia a Ya. la escuela. Las cuestiones económicas también nunca fueron muy favorables, ¿no? Ujú. Y entonces, fíjate que a raíz de eso, siempre tuve esta espinita de que, o sea, si no tenía yo la solvencia como para poder a- tener mayores facilidades, porque al final, pues, también eso influye mucho. Yo tenía que crear también mis propias oportunidades, ¿no? Tuve un medio de prensa alrededor de 3 años, lo manejamos, y nos empezamos a adentrar a pedir, pues, que nos invitaran a las funciones de prensa, a los junkets, a las entrevistas. Entonces, más o menos, a pesar de que es el mismo universo de cine, son áreas completamente diferentes, ¿no? O sea, el área de prensa, el área de... Entonces empiezas a agarrar un poco de práctica en las cuestiones de edición, de narrativa, las mismas entrevistas que tienes con los realizadores ya profesionales, pues te van dando otro enfoque también, ¿no? Ujú. Entonces te empiezas a adentrar a otro tipo de películas, a otro tipo de narrativas también. Entonces un poco más o menos también algo de la experiencia que te da el ver cine, pues es que eh, te va un poco curtiendo el ojo a ir Mm, viendo estos detalles, ¿no? De edición, de ujú. sonido, toda esta parte que trae el cine. Y entonces, fíjate que cuando lanzamos estos proyectos de video educativo y todo esto, nos empezamos a dar cuenta que hay cero bagaje audiovisual. Por ejemplo, de cómo editar, ¿no? De cómo generar un guión, de cómo generar un proceso de producción, ¿no? O sea, por muy pequeño que sea o muy estudiantil, siempre hay ciertos procesos, aunque sean muy pequeños, ¿no? Ujú. Entonces no lo sabía. Entonces empezamos a generar ciertos talleres con la intención de que fueran como varias áreas. Por ejemplo, había un taller de guión, había un taller de edición, había un taller de cortometraje, había un taller de cinefotografía, ¿no? Y aún así sentíamos que nos faltaba mucho. ¿Por qué? Porque cuando los chicos se egresan de estos talleres, eh, vemos que los procesos y las narrativas y los cortometrajes pues tienen una calidad pues baja, ¿no? Lo que empezamos a hacer fue a ver cuáles eran las mayores necesidades, o sea, en qué más se atoraban, ¿no? En Ujú. del proceso, y Ujú. empezamos a lanzar ciertos talleres a lo largo Ya. de los semestres. Y entonces empezamos a ver una diferencia de calidad y narrativa para el siguiente año. Y entonces en el tercer año ya vemos cortometrajes con una narrativa que en el primer año jamás nos imaginamos, ¿no? Ya. Y entonces eso también ayudó un poco al festival a profesionalizarse de esta manera, o sea, a ir viendo cuáles eran las necesidades reales en ese momento e ir tratando de pulir año con año. Entonces, si yo te mostrara por ejemplo, 3 trabajos que ganaron en la primera edición y te muestro los trabajos de alumnos SHeros que también ganaron, pero en la cuarta edición, pues hay una diferencia abismal, ¿no? Y en parte también porque creo que algo muy importante que generó el festival fue esta sinergia con alumnos que egresaron del mismo festival, por así decirlo, Ujú. de generar proyectos en sus escuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya están generando, creo que algunos cineclubs, creo que igual un pequeño festival. En la misma FAT ya generaron también algunas cosas más enfocadas a cine. En la FESCO Autitlán también ya hay por ahí algunos proyectos de cine. Entonces, todo esto a raíz de que comenzamos nosotros en Vallejo
Y estos chavos que egresan también del CCH, o sea, que ya están en facultades, empiezan a hacer cosas en sus facultades, ¿no? Entonces, poco a poco, si te vas dando cuenta, se va como conectando esta sinergia Ujú. que va generando una profesionalización más estrecha, bueno, más completa en la cuestión de cine, ¿no? Y audiovisual también. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que salió mal a la hora de, porque bueno, siempre vemos todo lo bueno, ¿no? Ya que está hecho el festival, pero uno nunca se entera de todo lo imprevisto que pasa detrás, Sí. ¿no? Mal no como negativo, sino mal en que haya tenido que desviar o que haya sido incluso, ¿no? Decisivo para retomar ciertos objetivos. El festival nunca, bueno, en su inicio, no inició en el Departamento de Difusión Cultural de la universidad, o sea, no inició ahí. Inició en otro programa que tiene el CCH, que se llama Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Y así como este, hay uno en Ciencias Naturales y Matemáticas y así. Y cuando yo entro a este programa, ¿no? O sea, llego con un proyecto en papel, pero como si ya estuviera todo el proceso. O sea, haz de cuenta que me dice esta maestra, es que tú ya te saltaste todo el proceso. O sea, tú ya tienes aquí como si ya estuviera todo, ¿no? O sea, ya estaba, o sea, va a ser tal semana y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. O sea, ya estaba, o sea, imagínate, yo he llegado con esa idea, ¿no? Y entonces En me tu mente ya dice, estabas premiando, ¿no? casi, casi, ¿no? Entonces me dices que tú te saltaste muchos procesos, ¿no? O sea, sí está muy bien la idea, pero no se inicia de esta manera. Dice, yo te voy a ayudar, pero si lo vamos a hacer, o sea, que sea el compromiso de que vamos a hacerlo. O sea, y así como tú lo estás proponiendo aquí, que esto ya es el resultado final, ¿no? Ujú. Nos vamos a aventar a hacer toda esa gestión, pues, en primera, en CCH, en mismo CCH no había una noción real de qué era hacer un festival de cine, ¿no? O sea, fíjate que cuando empezábamos nosotros a comentar la idea, o sea, se creía que era como una especie de premios Oscar, ¿no? O sea, que alfombra roja y que el premio y que la estatuilla, o sea, los mismos maestros no tenían una noción real de que era un festival de cine, o sea, siendo muy realistas, ¿no? O sea, no había una noción. Entonces, más bien, ellos pensaban que era una alfombra roja y una premiación y algo muy burdo, ¿no? O sea, que hay festivales así, o sea, también, y tienen su porqué, ¿no? También es nuestra mayor referencia. O sea, no tenemos referencia de otra cosa. Ah, claro, sí, no, es que no la Ah, había en ese momento, ¿no? Entonces, ya. este, y entonces eso nos obligó a generar ese rigor al proyecto en papel, ¿no? O Ya. sea, teníamos varias cosas pensadas en un inicio que desechamos por completo y, y al momento de nosotros ir con los patrocinadores, con varias cuestiones, ya en cuestión de apoyos monetarios en especie, etcétera, pues muchas cosas se cayeron y se cayeron por una ignorancia que teníamos en ese momento, pues de cómo se generaban los apoyos dentro de la universidad, ¿no? O sea, hay hay procesos muy agobiantes, muy agotadores para pedir apoyos, que son fuera de la universidad y que puedan entrar a la universidad. Y en ese momento, te lo juro que no, ni siquiera los directivos tenían idea de cómo hacerlo. Nada cuadraba, pero fíjate que ya después yo lo entendía. O sea, en ese momento, pues dices, ¿cómo es posible? O sea, conseguí estos apoyos, ¿no? Y no van a ser posibles, pues ¿cómo puede ser esto, no? Y después te das cuenta que lo entiendes después, o sea, después de mucho tiempo yo lo entendí porque dije, claro, pues es que no había ningún proyecto, por lo menos estudiantil, que se dedicara a esa parte, o sea, a gestionar no solamente
la parte logística de los espacios, de los itinerarios, de las invitaciones, sino también generar esta gestión de patrocinio, ¿no? Hubo apoyos, yo creo que pudo haber mucho más, ¿no? De los que tuvimos en la primera edición, pero esta parte nos detuvo mucho. O sea, ya la cuestión de los procesos internos en la misma universidad, el no saber también cómo hacerlos, sí nos detuvo mucho. Ya. Y entonces te obliga a replantear muchas cosas. Yo también, fíjate que incluso en la primera edición, cuando estábamos desarrollándola, yo lo que traté es de que nunca se viera como un proyecto estudiantil. O sea, tú veías, por ejemplo, nuestro cartel, nuestro programa, nuestros invitados, y realmente, si tú eras externo, no parecía que lo hubieran hecho alumnos, ¿no? Y entonces, eso también nos obligaba, estos como controles de calidad, por así decirlo, nos obligaban a que cada año fueran mejores. Creo que era, en lo personal, uno de los mayores logros del festival, ¿no? Porque, pues sí, muy bien podemos haber hecho pues, cualquier cosa, pero no iba a trascender de la misma forma, ¿no? Entonces también un poco el hacerlo de esta manera era eso, o sea, que trascendiera y más allá de las barreras del mismo CCH, o sea, lo cual hoy en día lo estamos cumpliendo, ¿no? Lo estamos haciendo con esta vinculación con ustedes, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el reto, el mayor reto de hacer, pues, un festival ya de estas dimensiones que no se queda en la parte estudiantil? Creo que, o sea, si lo ponemos desde esa balanza, o sea, hay muchos retos, ¿no? O sea, yo creo que los más grandes es que con nulos presupuestos que hay, que es realmente hay nulos presupuestos, o sea, podamos generar una dinámica internacional como esta, ¿no? O sea, que el festival llegue a otro país, te lo voy a poner así, o sea, hemos hecho vinculaciones con otros países, pero han sido muy pequeñas, o sea, lo más que hemos hecho en otro país, de que nos mandan cortos de otro festival, por ejemplo, el que me acuerdo mucho es el de Ojo de Pescado en Chile, nos mandaron materiales y nosotros también les mandamos creo que materiales. Y eso fue todo, ¿no? O sea, fue algo, a pesar de que fue una gestión muy pequeña, ¿no? O sea, no llegó a más, ¿no? O sea, creo que ese es el reto más grande. Creo que ahorita lo padre de una contingencia como esta, o sea, una de las ventajas que nos da es que nos conecta de una manera más Sí. directa con Internet, ¿no? Ujú. Pero creo que el hecho de que todos estemos conectados de esta manera implica hacer las cosas de una mejor manera y de una manera completamente diferente a como lo están haciendo todos los demás. O sea, creo que también ese es un reto. O sea, el cómo, ahorita que estamos generando esta vinculación, ¿cómo vamos a hacer que se vea diferente a todo lo demás? ¿No? Porque claro, o sea, ahorita pues hay muchas vinculaciones internacionales, ¿no? Las había antes con otros festivales, pero creo que ahorita lo puede haber más. Pero ¿cómo hacer que estas vinculaciones, o por lo menos esta que estamos generando Rizomarte y el festival, sí se vea como una vinculación real y sí se vea completamente diferente a todas las demás? Dentro ¿No? de esta mente creativa que tuviste hace un par de años en tu hoja de papel, digo, es una pregunta que tendré que hacer al final, pero igual la haré. ¿Qué es lo que tú ves? O sea, ¿cómo ves esa, independientemente de que si va a ser diferente o no, pero imaginemos que tú estás de nuevo en el CCH, ¿no? Y que te estás imaginando un festival internacional. No importa el proceso, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué tendría esa hojita? Fíjate que desde el inicio yo pensaba en el festival como un festival internacional, pero yo lo veía muy lejano, o sea, sí lo veía a largo plazo, y te estoy hablando de que yo veía que el festival iba a comenzar a ser de manera internacional en la quinta edición.
O sea, eso que comenzamos en la tercera, porque justo fue orgánico. O sea, Ujú. si yo hubiera empezado el festival como un festival internacional, el único que yo se estaría engañando era yo. Porque de ninguna manera en la primera edición iban a llegar cortos de otros países. Y por lo menos sé que el equipo que estaba en ese momento, que éramos creo que 4 personas haciendo el festival, no teníamos ni el bagaje ni la experiencia para hacer un festival internacional. O sea, estábamos haciendo el festival a ciegas porque no sabíamos, o sea, nunca habíamos hecho un festival ni un evento tan grande. Ya. Y aún así, o sea, nos costó año y medio, pero valió la pena porque aprendimos muchísimo, ¿no? O sea, fíjate que estuvo padre porque no fue una formación solamente para los alumnos y para los que entraron a los talleres, fue una formación para nosotros también, ¿no? Teníamos ejemplos de festivales, ¿no? O sea, yo previo a eso pues, sí había participado en uno que otro como voluntario nada más, ¿no? Y como voluntario, no te avientas una gestión de esa magnitud. O sea, un voluntario entra ya en la parte operativa, cuando ya está el festival o el evento Hecho. hecho. Ujú, estructurado, claro. Hoy se inaugura, Sí. hoy entra el voluntario, ¿no? Sí, y a pesar de que también es una talacha importante la del voluntario, no se avienta toda esa gestión, No, no se entera. ¿no? O sea, No se después ya entera están de qué lo ahí, componen. ¿no? Claro. Sí. Sí. Ya. Entonces, creo que por ese lado, cuando nosotros o yo llevo esa propuesta en papel, yo sí sabía, yo tenía esa fe de que sí íbamos a llegar a algo grande, a un festival internacional, pero hasta la quinta, la sexta. O sea, yo sí lo veía lejano. Y lo padre es que orgánicamente el festival fue creciendo. Yo creo que por esa apertura, o sea, no pretendemos llegar a una calidad como lo es Morelia, Docs, Los Cabos, pero no queremos ser ellos en el sentido del, de qué exhibe el festival, o sea, de los objetivos del festival, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo entiendo completamente que la gente ve Morelia y ve el Guanajuato y el Guadalajara, pero, pero abajo de esos hay 150 festivales, por lo menos en México, ¿no? Cada uno con temáticas y dimensiones diferentes, ¿no? Pero, pero creo que lo padre de este festival, a pesar de que la UNAM tiene otros 2 festivales de cine, como lo es, antes había 3, era el Festival Internacional de Cine Gay de la UNAM, ese ya no existe, es el FICUNAM, y ahorita tiene otro que se llama Arcadia, que es de cine restaurados de la Filmoteca y el CCHero. Y a pesar de que los 3 estamos dentro de la misma universidad, los 3 tenemos objetivos completamente diferentes, ¿no? Y pocos festivales en México, por lo menos, yo creo que te los puedo contar con una mano, es que tienen estos objetivos como los tiene el festival, o sea, formar desde el bachillerato Mm. y que todo el Ya. festival se centre en eso, en la formación. No es extraño ni mucho menos que en México había una industria de cine que ya no hay ahora, ¿no? O sea, no hay industria. Yo creo que para crear esa industria inexistente, porque es real, o sea, no hay industria de cine en México, debemos empezar por los cimientos, o sea, por empezar a formar a los que van a ser los realizadores y los que van a ver el cine en el futuro, ¿no? O sea, creo que festivales como este, como el de la Matatena, que es para niños, ¿no? Que también hay formación infantil, o sea, les enseñan a Ujú. hacer cortometrajes con stop motion, plastilina y todo esto. Creo que son festivales fundamentales para consolidar una industria a futuro. O sea, yo platicaba con el equipo y les decía, o sea, el festival, sí pretendemos tener una calidad como estos festivales que te comento ahora, pero también lo veo más enfocado a largo plazo para generar una industria real en México. De los
400 alumnos que han tomado talleres en el festival a lo largo de las 4 ediciones anteriores. Puedo asegurar que por lo menos 50 de ellos, a partir de esos talleres, empezaron a profesionalizar completamente en cine. Y esto forma al mismo tiempo realizadores y por el otro lado forma un público más crítico y más objetivo. Claro. Por ejemplo, ¿cuál crees que es el aditivo orgánico? Porque tú hablaste de que esto ha crecido de manera orgánica. ¿Cuál crees que es esa magia que tiene el festival como tal, que hace que la gente quiera participar, quiera ser parte de él? Fíjate que ahí voy a entrar en un tema y es muy ajeno al tema intelectual y de gestión y todo eso, pero sí es un tema un poco más de espíritu, o sea, del espíritu con el que se hizo el festival desde el inicio. Sí. O Ah, sea, yo creo que si no hubiera tenido el espíritu, no hubiéramos llegado a la segunda, o ponle que llegamos a la segunda y ahí muere, sinceramente, ¿no? Yo creo que hay ciertos proyectos que tienen esa alma, ¿no? Y esa chispa para generar esa sinergia con los demás, ¿no? Pues fue sacrificar mucho como de la cuestión adolescente, o sea, de, pues de, del tiempo libre, ¿no? sí, sí, justo, o sea, de socializar y que de hacer otras cosas. Yo creo que es eso, o sea, ese espíritu que incluso todos los que gestionan conmigo el festival, o sea, se ve esa chispa, ¿no? O sea, ese espíritu, ese impulso. Y creo que eso nos ha hecho conectar con muchos realizadores incipientes, ¿no? Entonces creo que va más por ese lado, No por ahí. más que el intelecto, porque podrás tener, pues, digo, un festival de cine podrá tener, o sea, podrá ser de lo que quieras, o sea, podrá tener la temática que quieras, pero creo que lo padre de los que llevamos, o sea, ya te puedo decir más de 5 años haciendo eventos cinematográficos, todo esto, pues sí tenemos esa convicción, ¿no? Esa convicción de que sí aportamos por lo menos un granito de arena a un poco restaurar esta industria que no hay, ¿no? O sea, un poco la industria, un poco el espíritu de hacer y de ver cine, ¿no? Y un poco también el hecho de celebrar que podemos hacerlo también, ¿no? Y como última pregunta, ¿qué les dirías a la gente española que sabe que tenemos ciertos lazos con México, ¿no? Desde el idioma y bueno, una historia, ¿no? Sí. Dejémoslo en historia, no importa cómo. Sí. Pero ¿qué es qué es lo más importante que ellos tendrían que saber? Yo creo que lo que tienen que saber es que el festival se vive, no solamente se hace, se vive con una pasión padrísima y que no importa la latitud en la que estemos, podemos disfrutar el festival de cualquier forma, o sea, aprendiendo un tema nuevo con el quehacer cinematográfico, o simplemente por el hecho de que incluso en nuestras proyecciones, en nuestras exhibiciones, están los realizadores presentes y platican un poco del festival, damos un poco de tiempo, ¿no? Y eso enriquece mucho a veces las experiencias en el vivir los festivales, ¿no? Y más ¿no? Porque O sea, perdón que te interrumpa antes de que se me olvide, no es un festival de gente que sabe, no, no, de gente que va a demostrar todo lo que sabe, no, ¿no? Que luego muchas veces eso es lo que lo hace un poco competitivo sí, y vas como a presentar, a decir, yo sé esto, yo sé lo otro, tú qué sabes, ¿no? claro, Si no es más como vamos a aprender todos juntos. exacto. Y entonces, fíjate que ahí está bien padre, porque mezclamos siempre a los realizadores profesionales, a los SHeros, a los universitarios, al público, y después de una proyección todo el mundo pregunta. Y entonces Ujú. pasa lo que tú dices, o sea, no es que yo sé y yo vi esto y aquello, ¿no? O sea,
más en el tema del análisis profundo y Ajá, profesional. O sea, no ocurre eso. O sea, ocurre más el ya. hecho de entre todos generar una conversación en torno a nuestras experiencias, a nuestras vivencias y tratar siempre de enriquecernos todos, o sea, tanto los realizadores que están presentando como el público que está viendo las películas, ¿no? Entonces, es un festival en ese sentido creo que muy enriquecedor, que deja muchas experiencias positivas en el público y en los realizadores, en todos los que están acompañándonos. Y creo que en ese sentido ayuda también un poco a tratar de querer saber más, ¿no? Tratar de Mm, querer, a ver, si vimos ya CCHero Film Fest, a ver, ¿qué otros hay, ¿no? O sea, querer un poco descubrir nuevos panoramas, nuevos festivales. Y creo que eso también es un referente que también nos ha caracterizado, que, y también eso me gusta mucho, que los que pasan por el festival comienzan a ver otros panoramas. Y creo que ese es también un punto de partida importante. O sea, no quedarse en este festival. Claro, los invitamos cada año a todos, ¿no? Pero tratar de ver pues todo lo que hay ya. también, ¿no? O sea, de manera general. Entonces, yo al público español sí les hago la invitación a que por lo menos se aventuren a descubrir este festival, porque van a encontrar cosas muy ricas, ¿no? O sea, creo que en algún momento un realizador comentaba algo de este festival y va enfocado a los realizadores en que a veces el hecho de comenzar a hacer algo, o sea, en este caso cortometrajes, y a veces no tener todos los conocimientos para hacer una película, a veces te da esa valentía de contar una narrativa sin temores, ¿no? Mm. Entonces, eso también creo que es bien padre descubrirlo, o sea, descubrir qué estamos pensando y qué estamos haciendo como jóvenes y transmitirlo también eh, a otros públicos, ¿no? Y yo le decía a una persona que es algo que te nace de querer formar parte, Ujú. sin preguntarte qué es, cómo le vas a hacer. O sea, justo nace como de esta inspiración de decir, no sé por qué, pero se ve que le han trabajado mucho, se ve que aman lo que hacen y ese es como el punto de partida, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Claro, Entonces, pues sí, realmente eso que tú sientes, ¿no? Como, como alguien que impulsa, realmente alcanza a llegar a quienes no formamos parte del equipo directamente, ¿no? claro, entiendo. Mm. Por ejemplo, los 6 que estamos como de planta, por así decirlo, o sea, pues se encontraron aquí, ¿no? Y conmigo, o sea, Alan llevará creo que 2 años, 1 año y medio por ahí. No, 2 años, creo que sí lleva 2 años en el festival. Pero, por ejemplo, Mauricio lleva casi desde el inicio, o sea, él me veía, o sea, gestionando y todo, y en algún momento se sumaba, ¿no? Hubo una experiencia que él tiene que no le gusta mucho recordarla, porque cuando inauguramos el festival en la primera edición, fíjate, en la primera edición, por ahí surgió una entrevista con Reactor. Mm. Entonces fue de las primeras entrevistas, pues, grandes que tuvimos. Y yo no podía ir, pues yo estaba pues, ahí organizando, ¿no? Y los poquitos que estábamos en el equipo no podíamos ir, ¿no? Ujú. Y entonces yo le dije a Mauricio, ¿sabes qué? Te vas a ir para la entrevista. Y entonces se queda, ¿cómo? Pues si no sé, o sea, ¿a dónde voy? ¿Qué digo? Entonces, la verdad, siendo muy honestos, lo aventé al ruedo sin saber, ¿no? Y entonces, pero a veces, fíjate que a veces es cuando más aprendemos. Eso- Sí, de esos momentos de crisis, por así, bueno, no fue un momento de crisis, ¿no? Pero hay momentos en los que tienes que actuar, o sea, y de la nada empiezas a maquinar en la mente y llegas a una resolución, ¿no? pues no sé si quieras agregar algo. Nada, yo creo que, pues sí, agradecerte a ti y a Rizomarte por sumarse de verdad a este proyecto tan importante, ¿no? Yo creo que
este tipo de vinculaciones y de sinergias son los que enriquecen muchísimo, ¿no? En ambos sentidos, enriquecen muchísimo. Mm, Y a nuestros públicos y a quien está siempre siguiendo lo que estamos haciendo, y genera esos puentes tan importantes que son para profesionalizar y reforzar pues la cuestión artística, cultural y en este caso también la industria, ¿no? De cine, pues de manera general, ¿no? O sea, yo creo que sin demeritar todo el éxito que tiene la industria de cine Hollywood precisamente, yo creo que cada país tiene sus dificultades, como, así como las tiene México, yo creo que cada país tiene sus dificultades para exhibir mm, cine, para ver sí, cine, para producir cine, ¿no? Entonces, yo creo que estos festivales, estos proyectos y estos puentes son fundamentales para que, pues, esa sinergia y para poder producir, para poder hacer, para poder ver, ¿no? Entonces, pues nada más agradecerte, Mariana, agradecerle a Rizomarte y que esperar que esta sinergia pues dure mucho tiempo y pueda crecer muchísimo también, ¿no? Pues eso, nada más. pues muchas gracias a ti. Mis felicidades por esta continuidad que han tenido, porque Gracias. no es fácil, ¿no? Tener continuidad y ser constantes. Este, pero estoy segura que va a llegar muy lejos. Sea acompañados o solos, ¿no? Yo estoy segura que tira para más.